usamos y Escúchame, aquí podemos usarlo como borrador si hace falta. O quizás se puede poner acá o... Pero vamos a aprovechar ese como una sola hoja, donde se puede ir arrodando cosas provisorias. Está bien, dale. Está bueno. Acá charlando, estaban hablando de... Sí, un poco. Ya estuvimos hablando bastante con los demás chicos, son un grupo de ellos que están viniendo. Iban a venir hoy acá, bueno, hasta ese todo uno la copa, pero sí, estamos hablando un poco de eso y puntualmente la estrategia del polideportivo que Bueno, el grupo de después está muy presente en la reunión. Y... ¿Vos también? ¿Estás? Ah, bueno. Le contamos al resto que amplió el grupo de deportes en el último plenario de la mesa, en inclusión de un grupo de jóvenes que viene trabajando muy bien en el parque, apropiándose de un sector que es el sector de las barras de polideportivo. Ellos vienen desarrollando la práctica de ese deporte, desde ahí es que se preocupan porque esas barras son un desastre. Esa sería la palabra que... ¿Cerca del poli? Son las que están al lado de la cancha de tenis. hay avances igual en ese sentido. Ajá. Pudimos hablar con Jorge, Bien. que se comprometió a arreglarlas. Igual hace poco, una lámpara que habían arreglado que estaba al lado de la cancha, de una cancha de tenis, que venía a la barra, ahora ya no funciona y tampoco la arreglan. Esa funcionaba. Claro, bueno, más para seguir avanzando. Pero bueno, Bueno, lo importante es que Jorge lo recibió y sí. que es Sí. Se comprometió a hacer un arreglo así. Pensar las barras. Claro, pensar las barras, acomodar, todo eso. Y en un futuro, todo esto con Martín, que Martín es uno de los chicos que está moviéndose para llevar adelante eso. Qué lástima que no puede venir porque está en el médico, así lo contaba él, pero bueno. Fuimos, hablamos con él, se comprometió a arreglarlo de manera provisoria con un herrero amigo, así esa fue una empezó. Y que en un futuro igual tiene un proyecto de Juan Valor donde le va a poner un suelo, creo, no sé, les pide a ellos que si pueden le den una idea de qué es lo que le agregarían y bueno, de alguna manera quedaron un poco con... Para nosotros fue muy valioso ver primero que haya jóvenes que se apropian de un sector del parque, que participan, que vinieron a la mesa con intención de sumarse también. En ese momento a ellos le habían ofrecido presentar un proyecto por el Buenos Aires Elige y se pudo dar la discusión de lo que significaba. Sí, yo le digo Insana. Sí. Que tenían este proyecto para presentar. Claro. Nos enteramos que es un parque Yo me enteré por Instagram. de calistenia. Además están trabajando en un proyecto que bueno, lo tienen escrito, todo muy detallado, con planos y todo, con medidas, tienen un lindo proyecto armado, lo van a traer el lunes. El lunes tenemos plenario. Sí. Pero bueno, es lo que se llama, es una disciplina deportiva que se llama calistenia. Un deporte urbano. ¿Qué es ese que se va midiendo? No, las barras. Hacen barras, pero no las tradicionales que sería arriba y abajo, sino que hacen juegos, no juegos, como trucos en la También misma creamos, pero hay algunos que hacen trucos estáticos que tienen fuerza y otros hacen dinámicos, que no sé, si da una vuelta, por ejemplo, que no tengo que tener tal fuerza para hacer una vuelta, porque son un peso. Además que calistenia también sería todo ejercicio que tenga que ver con levantar tu propio peso, como por ejemplo una flexión. Claro. Sí. Descubrimos un mundo, pero me parece que es muy interesante porque, por un lado, tiene mucho que ver con lo que nosotros promovemos, ¿no? que los jóvenes se apropien del parque, que desarrollen sus prácticas y más en este contexto, ¿no?
y que tengan una posibilidad de ser parte, que a su vez se sumen a la mesa, para nosotros es oxígeno y un motivo para celebrar. Le dimos una calurosa bienvenida y desde ahí está participando en el grupo de deporte. Y están con el equipo de las chicas, ¿no? ¿También? Sí, el grupo ayer empezamos con la clase de fútbol femenino. Hoy vieron la selección de mujeres. No. Iban perdiendo 3-0. Estuvo re bien. 3-0, faltaban 15 minutos y ya era, viste, olvídate que la chica ya está. Y era 5-0. Y lo empataron 3-3 sobre la hora. ¡Ay, qué genial! Encima con un penal que lo patean. Y el partido de Argentina que generó que se activen, por un lado, mucha gente que está tratando de que los medios reproduzcan la situación, el intento del gobierno de prohibir tanto el intirrani como la fogata. Y por otro lado se hizo una movida de la legislatura, que fue el martes, hubo Graciela que Sí. puede contar un poquito, si querés. Sí. Bueno, fuimos algunos de los vecinos, estuvo también Facu. Y bueno, se agregó un vecino, la verdad que yo no lo conocía, que estuvo centenario. Después, bueno, fue después de haber dado cada uno nuestra ponencia, porque aparte es una comisión que... La comisión que era de cultura. Tarda 30 minutos, pero te dejan hablar poco. Sí. Y después en 5 minutos aprobaron 2.200, 2.060 y se fueron. Son muy, pero terrible. Había un chino ahí también. El legislador chino, viste que tiene un chino de pro, todo vestidito, un chino. Bueno, pasó Montenegro, eso era anecdótico. Después que terminamos, se acerca la gente de la Fiscalía del Pueblo, de Defensoría del Pueblo, perdón. Y bueno, se pudo arreglar una reunión que hoy fueron ¿Vos fuiste hoy? ¿Cómo? ¿Hoy fuiste? No fui yo. Hubo Facu. Fue Facu de vuelta. Fue Facu, fue Carla, ese hombre Guillermo. Y bueno. gente de la Huaca, yo vi una foto. Sí, Alex. Sí, estaban acá gente de la Huaca. Bueno, nosotros expusimos lo que nos pasaba, llegaron unas fotos donde nos había pasado lo de la fogata, que nos impidieron continuar. La otra mamá, otra que se llama Delia, habló del proyecto educativo que está atrás de la fogata y atrás de todo acto cultural, para decirle que se implica a las escuelas del barrio. Así que le explicamos. Lo único que nos preguntaron si habíamos pedido permiso, se le dijo que se había denegado ese permiso, que igual no tenemos que pedir permiso, pero que bueno, que la formalidad la habíamos hecho y bueno, nada más. Así. Y hoy en la defensoría. Quería escuchar. Fue más bien parecido. Yo quería escuchar. Ah. Pero bueno. Tuvieron un rato para hablar cada uno. Alex comentó más o menos de qué se trata el Intirrani, cuál es el laburo que se hace en la Huaca. Carla también un poco hablando de la ley, un poco hablando de la gestión. Que entregamos lo de la ley. Sí. También está en el Bueno. Y nada, ellos dijeron que no veían por qué estaba como en duda, ellos lo veían como algo muy bueno. Se llamaron militantes de la cultura, que por eso igual van a tratar de venir personalmente al Intirrani, a ver si en la moda de acompañamiento. Y después le pedían a Carla que le diga, por ejemplo, las respuestas de cada pedido que hacían. Por ejemplo, pedís bomberos, pedís esto, pedís el permiso, pedís esto, y como que Carla le daba el número de expediente, ponerle no sé bien esa parte, y él lo que lo veía era la respuesta a eso. Está bien, el pedido lo hicieron, pero la respuesta, ¿dónde está?
formal, así como vos la envías, tiene que ser. Sí, porque Claro. la respuesta la están dando por el 147. Tenés que llamar y preguntar por qué sucedieron y ellos te atendemos por teléfono. Pero sí, ahí me parece que en el contexto de revisión del plan de manejo, me parece que tenemos que dar ese debate, ¿no? Si nosotros tenemos que hacer la fila esa de ir a pedir permiso en cada cosa, o hacer valer que acá hay una gestión de otro orden y que a lo sumo, si el gobierno en el marco de la gestión asociada si hay que cumplir un requisito, es lo mínimo que tiene que hacer en una gestión, y con ello lo que no es que nosotros tenemos que salir a pedir como si fuéramos un vecino que le está pidiendo al gobierno. Eso sería lógico para alguien de afuera de la gestión del parque que quiere hacer una actividad en el parque. Entonces, en ese marco, Por ahí sería notificar. sí, porque tendría que estar noticiado la mesa de trabajo. Bueno, eso fue lo que dijo Carla cuando le preguntó, eso le comentó Carla. Y otra cosa es que el que escribía nos dijo que hay vecinos que hicieron una denuncia contra nosotros, porque dice que estamos en muy mal estado de parque, cada vez de cada una de las reuniones. ¿Y dieron los nombres de esos vecinos? No, hay un expediente y quedó la defensoría que se lo ocupar para ver quién eran esos vecinos. Igual no corresponde porque eso lo tenemos que tratar en la mesa. Si esos vecinos piensan que nosotros no hacemos las cosas bien, bueno, lo hacemos. No, yo estoy acá. Hola. Y que venga haciendo malabarismo para... Malabarismo. Hacer malabares. Lo único que le falta es aprender malabares. No, estuvimos haciendo un cuadro de situación que está muy relacionado con la revisión del plan de manejo. Con todo lo que está pasando, que se está disparando en relación a la fogata, al Inti-Raimi y al estar los jóvenes. ¿Cómo? Hay fogata y hay raíz. Fogata. Mañana otra vez. Buenísimo. Toda la noche. Buenísimo. Sí. ¿Cómo que fue que recibieron los vecinos? Recibimos Nunca el- estaba vos también estuviste. Sí, el sábado fue un plenario de casi 100 La personas. fogata es el Ay, empezó de nuevo. mañana a las 23 hasta las 7, cuando salga el sol. Vamos a hacer, como toda la noche. Buenísimo. Sí, si no jugaba Argentina y no llovía, no sé, no iba a entrar la gente en el campo. Sí, iba a ser mucha. 100 personas en ese contexto, la verdad que mostró que iba a haber mucho más. Pero lo importante es que cada uno de esos escenarios está sirviendo para colocar que este proceso está en curso, la importancia de sumarse a la revisión del plan de manejo, la importancia de sumarse a los plenarios de la mesa. Y desde ahí también se está llevando un proceso de ir a visitar cada uno de los talleres. Esta semana arrancaron los talleres de cultura que se dan en el parque. Están siendo visitados por personas del grupo de gestión de la mesa para informar sobre el proceso de la revisión del plan para que más gente también se pueda ir agregando. Entonces, en parte, eso es lo que está sucediendo y lo que está, me parece, de fondo en el camino que Y el deberíamos seguir. personal Y mismo. ya lo que deberíamos agregar, ¿viste hacer el papel? ¿Qué? El coso. Amenazaste con traer el coso y no la vas a dejar. Por eso, Pensamos que iba a haber un documento gigante de esa escala puedes traer por la foto del coso. que había que mostrarlo hoy, que tiene que ver con un grupo de trabajo en la mesa que viene
diseñar una página web. Se arrancó un camino de armar una página web que sea en el contexto de la cuenca Sildañez, ¿no? Que muestre tanto a Parque Avellaneda como todo el trabajo de Sildañez. Desde ahí se hicieron ya 2 reuniones de trabajo. Se contrató a la hija de Miriam Baranowski, que es una compañera de Sildañez, principalmente de las redes de PGA, que es diseñadora de páginas web. Y lo interesante es que se está trabajando cómo armar la página web, y en esa discusión lo que estamos intentando es sistematizar de una manera que después sea clara en la web de cómo mostrar toda la experiencia territorial, ¿no? Entonces entendíamos que eso también era un insumo para trabajarlo en el marco de la revisión del plan, porque de alguna manera nos va a posicionar con este trabajo, ¿no? Y los que quieran también invitarlos a sumarse, más habiendo jóvenes, porque ahí hay todo un nivel de discusión en el armado de la página web que tiene que ver con tecnologías, con formatos de vista, con modos de lenguaje, con modos de comunicar. Está bueno darle esa impronta joven, que lo haga más dinámico, que lo haga con más llegada. Intenciones, armar lo que nos dimos cuenta, si desplegamos lo que se viene haciendo, es que es impresionante todo lo que se hace en este territorio, que tiene que ver con movida, con participación, con talleres y con grupos que desarrollan tareas educativas, medioambientales, culturales, deportivas. Entonces la intención es que esa página muestre todo el trabajo, relacionando a su vez todo lo que se viene haciendo en Sildañez, que muchos proyectos están en la misma línea y tienen la misma metodología que desarrollamos aquí en el parque, ¿no? Fomentando la participación, el protagonismo de los actores en las decisiones y en la definición de los proyectos, en la gestión de los proyectos. Entonces, desde ahí es que nos vamos a invitar especialmente a todos y a los jóvenes en particular, porque la idea es que la próxima reunión sea una reunión de trabajo donde le demos un formato, hay una idea acá de Ariel, de armar, porque entendíamos que la página web son como cajitas, ¿no? Entonces para nosotros esas cajitas que sean papelitos con todos los temas que queremos que aparezcan, y de alguna manera jugar en un tablero sobre cómo se podrían disponer y cómo generar los filtros para las combinaciones que podría tener la página para que vos puedas entrar, ¿no? Porque veríamos que, bueno, ahí está el formato tradicional del árbol, donde todo se va desplegando, pero en realidad nuestro formato es más de red, más de entramado cruzado. No responde solo a un árbol donde hay una categoría que engloba otras y otras, sino que hay categorías que van en forma transversal, cruzándose, y hay a su vez lo que nosotros definimos como conceptos que nos interesa subrayar y poner. Una idea, por ejemplo, es que se pueda entender la experiencia desde el tríptico de memoria, verdad y justicia. Entonces, bueno, en la memoria, ¿qué es lo que hay de tanto en Sildañez como Parque Avellaneda, como en la cuenca, en términos de verdad, en términos de justicia, que generó el proyecto? Entonces, eso nos explicaban, son los filtros que después van a coser la página. Entonces, hay que darse un trabajo importante de poder ponernos de acuerdo sobre todas las posibilidades que va a tener esa página, y después la resolución técnica, que si bien está la persona que se va a encargar de eso, necesita que la volvimos un poco loca. Sí, me imagino. Yo lo que decía, lo que yo me refería cuando comenté esto es que se está incluyendo ya desde el principio la participación y el involucramiento del personal que trabaja en la casona. En eso insistió siempre Patricia, justamente,
Y me parece que para eso va a ser muy importante que cuando son vecinos y gobierno, cuando vos hablas de gobierno no empezás por el administrador, empezás por las personas que forman parte de las actividades que el gobierno reconoce necesarias para realizar. Y entonces esas personas también tienen que tener una forma de involucrarse y de conocer qué es lo que se está haciendo, y quizá esa sea una estrategia que va a tener su buen resultado, digamos, que entonces vos estás trabajando en el nivel de los responsables máximos, la gente de la... ¿Qué es la Secretaría? ¿Qué es eso? Espacios Verdes. Sí, la Dirección General de Espacios Verdes. La En dirección... particular, pero también está la Dirección de Cultura, está el área de Educación. Claro, y antes de estar con el responsable de la Dirección de Espacios Verdes, la gente de Cultura, estas mismas personas están involucradas como parte de la conducción asociada del plan de manejo, ¿no? Que nosotros vemos que es muy importante que cuando una persona llega acá se encuentre con gente que está, yo qué sé, barriendo una escalera o poniendo un cartel en una cartelera, y esa persona sabe qué es lo que está pasando acá adentro y qué función cumple ella misma en el lugar. Eso es muy importante. Yo no me acuerdo si nosotros en algún punto eso lo posible. Respecto a los trabajadores, sí, Sí, se trabajó mucho. era un punto que desde la primera reunión, digamos, sobre todo bueno, para recuperar un poco lo que se viene trabajando y el esquema de trabajo. Digamos, nosotros lo que se viene trabajando aquí en esta reunión, que tiene una periodicidad mensual, digamos, hicimos una en marzo, una en abril, una en mayo y esta es la de junio. Digamos, la de marzo, que fue la reunión cero, que la llamamos así, porque después empezamos a pensar que tenemos un ciclo de reuniones hasta septiembre para dejar ya establecida, trabajada en conjunto, una estrategia para en abril del año que viene hacer la revisión del plan de manejo. Digamos, lo que estamos preparando es cómo pensar ese escenario, juntando los recursos que tenemos, o sea, los documentos de los planes de manejo anteriores, la historia, la historicidad del parque y las ideas que empiezan a fundamentar en este momento la revisión del plan. O sea, hacia dónde se ve esto que decía Fabio, ¿no? Es decir, extraordinario no es casual, digamos, pero que aparezca el proyecto de la web y la web empiece a decir, bueno, al pensar, por ejemplo, como se estaba pensando el otro día, ¿de qué va a hablar la página? ¿De dónde? O sea, va a hablar del territorio, ¿ya? Va a hablar de el para qué, el propósito de todo esto, y va a hablar de quién, qué, quién y cómo. Así se lo definía como tres grandes columnas de trabajo. Fíjense que eso es lo que va a contener seguro cualquier revisión del plan estratégico, la nueva mirada del territorio o la renovación de la mirada sobre el territorio, digamos, los nuevos objetivos, las nuevas hipótesis de trabajo y la forma en que se va a hacer todo eso, que serán las hipótesis, las estrategias. Pero fíjense que acá, esto que cita Fabio de memoria, verdad y justicia, que por ahí suena medio raro, no sé cómo le sonó a los que lo escucharon por la primera vez, Tito lo definió muy bien en esa primera reunión. Si bien la referencia es obvia, memoria, verdad y justicia, ¿a qué estamos hablando? Y el otro día hablamos en la reunión, bueno, vamos a ver cómo pasamos de las madres el concepto como pasa de las madres a Parque Avellaneda, en sentido de afirmación de esto que son, podríamos llamarlo valores, pero valores que tienen una acción. Y Tito lo definió la memoria como la relación entre el abandono que había en el parque, o sea, el trabajar sobre esta historicidad del abandono a la pertenencia, como la memoria
O sea, puede ser ese camino desde el abandono a la pertenencia, que es la historia de los 25 años del parque. La verdad en relación a la distorsión de la idea social del parque. O sea, cómo recuperar la verdad, como decíamos el otro día. La verdad, lo común como base de una verdad. Esto es lo que se construyó en el parque desde, vamos a decir, las verdades que aquí se fueron trabajando durante estos 25 años tienen que ver con esto. No es un enfoque solo hacia lo social, sino hacia lo común. Y cómo la justicia tiene que ver que esa pertenencia y ese ir hacia lo común se torna injusto en el sentido del reconocimiento y consenso, que es el proceso permanente como se trata aquí entre los que participan. Los que participan en este espacio se tratan por un proceso de reconocimiento y consenso. Bueno, por eso la página web, digamos, y el plan de manejo van enfocándose. Bueno, esto es lo que estamos trabajando. Yo te agrego esta idea de la justicia, las transformaciones que se generaron en el parque, ¿no? Que si vienen de un proceso de haber hecho memoria y hiciste también un camino de verdad, la justicia es que vos pudiste lograr que se genere un proyecto, que se avance en la transformación de esta casona, que se desarrolle toda una línea educativa, toda una línea medioambiental sostenida en esa memoria y en ese camino que se construye colectivamente. Entonces las transformaciones en el territorio son sólidas, tienen fundamentos y son realmente transformadoras, que para nosotros es lo que engloba la política, con mayúsculas, ¿no? Poder transformar el territorio, poder transformar a las personas, construir procesos que generen un cambio y lo que nosotros también colocamos en la línea de lo que es un modelo de desarrollo, ¿no? En este lugar se crece de una manera que fue decidida por todos, por todas las personas que participan, y no te cae desde otro lugar una idea o un megaproyecto o una mega inversión que te dice cómo tiene que crecer un lugar o cómo tiene que transformarse un lugar, sino que si hay una inversión que se quiere hacer acá, hay que discutirla con la red que viene gestionando el territorio. Y es lo que está pasando también con el gobierno todo el tiempo. El gobierno quiere bajar al parque una política que decide en el centro, y nosotros decimos, no, acá hay otro modelo, ese modelo es una gestión participativa que no solo nosotros decimos que es así porque lo hemos venido sosteniendo, sino ya hemos dado un paso mucho más importante, que es haber logrado instituir dentro de una ley de la ciudad que reconoce todo ese proceso participativo. Entonces, no es solo la voluntad de los actores o del colectivo que viene participando, sino que nos ponemos en un marco de una ley que si el gobierno no la cumple está, digamos, lo que nosotros venimos denunciando, ¿no? Los incumplimientos de la ley, la falta a este proceso que nosotros logramos establecer en ese nivel. Y otra de las discusiones que estuvieron recurriendo en las primeras reuniones es, bueno, estamos hablando de una ley que recupera y instituye la gestión asociada. En este momento el gobierno no está. No tiene voluntad. Digamos, no puede no estar porque tiene la ilegalidad con la que se mueve el gobierno tiene un límite. Necesitan cierta prudencia, como en otras cosas que hace el gobierno. Entonces, ¿cómo sería la posibilidad de plantear una revisión del plan de manejo sin el gobierno? Bueno, como la primera vez. Como la primera vez, el primer plan de manejo se hizo sin el gobierno. Y, digamos, la apuesta temporal tiene que ver con que no sabemos qué, pero algo va a suceder en octubre, así que y las condiciones parecen más lógicas establecer posibles articulaciones o recuperar o transformar las articulaciones con un gobierno después de lo que suceda en octubre. Hay
está convencida y la seguir convencidas Más, cada día más. Cada momento más. cada momento más de que el cambio va a ser muy grande, pero no en el sentido anterior, sino en el que esperamos. Claro, esta vez va a ser a la inversa. Nosotros cuando empezamos en el 2007 a hacer la primera revisión y actualización del plan de manejo, teníamos un gobierno que se caía, ¿verdad? El gobierno que decía que nos iba a apoyar y que iba a poner recursos, se estaba cayendo. De hecho, era el gobierno de Tellerman, La segunda versión. que venía después de ¿cómo se llama lo de Ibarra, de Cromañón. de Cromañón? Después de Cromañón, donde había estado Ibarra, ahí cayó Ibarra porque no pudo sostener la responsabilidad que le cabía al gobierno por el desastre de Cromañón, donde murieron tantos jóvenes. Y digamos en una situación donde no fueron bien atendidos y no hubo respuesta. Bien, entonces ahora nosotros estamos en otra situación. Tenemos que hacer una nueva proceso de recuperación del Parque Avellaneda, sacarle punta y mejorarlo, pero frente a un gobierno que se está cayendo también. Pero el gobierno que se está cayendo es el gobierno que estuvo tratando de impedir y de cambiar la ley, incluso de modificarla en un determinado momento, que no pudo hacerlo porque hubo una audiencia pública en la cual los vecinos defendieron el plan de manejo y eso trabó y frenó la cuestión. Fue un momento muy interesante del plan de manejo, la recuperación del plan de manejo en el 2007, sí, estamos bien, en el 2007. El cambio de la ley fue en el 2010, cuando volvieron a intentar cambiar la ley. En 2010, bueno. En el 2009 hicimos la PH y en el 2010 quisieron cambiar la ley. Bueno, eso fue muy interesante. Y acá en el medio, en este proceso, hubo varias iniciativas del gobierno que se fueron cayendo también, que no pudieron sobrevivir porque no hubo acuerdo de los vecinos, que encontraron los defectos que traía el plan del gobierno, como cuando quisieron hacer a ver, ayúdame Fabio, los proyectos del gobierno que fueron... Sí. Cuando asume el macrismo, la primera etapa del macrismo, ellos plantean que tienen un proyecto para el Parque Avellaneda. Nosotros habíamos estado todo el 2007 haciendo una preparación, como lo que estamos haciendo ahora, de revisión del plan de manejo. Y como el gobierno de Tellerman se estaba yendo, decidimos esperar a las elecciones y ver quién ganaba para hacer la revisión del plan con ese nuevo gobierno. Gana el macrismo, tenemos una reunión porque casualmente el secretario de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, que se nombra Héctor Lostri, era del barrio, había estudiado en el Saavedra, había sido de mi promoción, compañero mío de la secundaria, entonces había una relación donde pudimos tener una reunión y nosotros decirle, contarle lo que había pasado en 2007, que veníamos en una etapa de revisión del plan, y ellos nos presentan un megaproyecto para el parque con un plano, diciendo, nosotros ya sabemos lo que hay que hacer en Parque Avellaneda. Entonces nuestra respuesta fue, esto se puede hacer en la medida que pase por una continuidad del proceso de revisión del plan de manejo. Lo tenemos que discutir porque va a implicar hacer un proyecto de esa escala, una gestión preparada para ese proyecto. Ese proyecto tenía un circuito aeróbico, tenía una transformación del vivero
en un parque fitogeográfico nacional con flora de la Patagonia y de Misiones del norte, que no sabíamos cómo se iban a manejar con los climas, digamos, ¿no? Porque qué iban a hacer con todo eso, pero la idea es que haya un parque visitable, entonces el título que le habían puesto, pero era de la geografía argentina, que se iba a hacer en el video. Después había ¿Ese es de Jorge? Héctor Lostri, de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Tenía una cosa interesante que eran puentes verdes que cruzaban la autopista, que la idea era buena, a medida porque una de las problemáticas que tienen en nuestro barrio es que la autopista nos cortó en dos. Entonces habíamos evaluado que había cuestiones que tenían cierto valor, otras que eran discutibles, pero la realidad fue que estuvimos un año teniendo reuniones con el Ministerio de Planeamiento, algunas se hacían en el parque, otras se hacían acá, donde se fue discutiendo ese proceso y donde en la medida que se iba avanzando la discusión el gobierno se empezaba a retirar hasta que se fueron totalmente y de ese megaproyecto no hicieron nada. Claro, la gota que rebalsó eso creo que fue cuando apareció un boliviano en un grupo de trabajo dando su opinión y a los tipos les cayó muy mal y dice, ¿qué hace acá un originario hablando y discutiendo con nosotros? ¿De dónde salió? Salió de la mesa de trabajo y consenso. Esta gente que está en la Huaca, que es el espacio reconocido de los pueblos originarios. Pero ya eso fue también para nosotros un aviso de más o menos cuál era el espíritu que los inspiraba a esta gente del gobierno. Y entonces ahí se pulseó bastante hasta que se dieran cuenta de que existía un plan de manejo y un modo de hacer las cosas que nosotros habíamos acordado y que ese modo era una ley que la había votado el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura, y que había sido votada prácticamente por unanimidad. Y esa ley la habíamos escrito nosotros y estaba tan bien escrita que no faltaba ningún detalle para bloquear cualquier intento de pasarle por arriba o de no cumplirla. El error nuestro fue creer que haciendo una ley ya quedaba protegido todo lo que nosotros plantamos y construimos en el Parque Avellaneda. Dijimos, tenemos una ley muy bien votada y con todo el modo de trabajar en Parque Avellaneda, esto ya está asegurado, pero no nos dimos cuenta que el que venía era Macri, que era el introductor de ¿cómo se llama? El pescado que hizo todas las trampas, La reta. no. El de Bonadío. Llegamos a Bonadío, pero digamos, el punto de la ley es uno de los puntos fundamentales. Ahora sería interesante, disculpame, porque digamos, todos los que están por primera vez en esta reunión, que nos cuenten en esta rápida recorrida y después vamos a seguir trabajando, digamos, cuál es, digamos, su presencia aquí, cómo ustedes ven este proceso y cómo les parece que pueden incorporarse al trabajo de la revisión del plan de manejo. Lo demás ya venimos trabajando, hay algunas personas que pensaban que no podían venir hoy. Arranqué con la introducción. Entre los procesos que sucedieron en el último tiempo, estos jóvenes vienen desde una propuesta que hay para el parque y un parque de calistenia. Calistenia es una disciplina de barras. Ellos se apropiaron de un sector del parque de polideportivo y desde ahí se generó el lazo con la mesa. En la mesa se enteraron de que estamos en el proceso de revisión del plan, son parte del
gente joven queriendo conocer, queriendo sumarse y poniendo desde ahí su tiempo y sus ganas, ¿no? Lo veía como muy importante para todo el tema del diseño de la página web, a los jóvenes dando su mirada y la impronta que tendría que tener una forma de comunicar hoy lo que está pasando en el parque. Me parece que es un espacio en el cual vamos a poder interactuar y creo que en la medida que ellos vayan conociendo el proceso y la forma de trabajar, van a ir pudiendo también encontrar en qué espacio pueden aportar más. Hoy por hoy están sumando al proyecto, al grupo de deporte, aportando este proyecto de parque de Carpintero. No sé igual que agreguen lo que quieran. Bueno, el tema del parque de Carpintero, como decís vos, es un parque con barras donde el deporte se desarrolla con entrenamiento corporal. Nosotros hacemos trucos con giros y también hacemos dominadas, trabajamos también con pesas. Nosotros trabajamos en las barras que están en el polideportivo, que están entre la cancha de tenis y el gimnasio. También queremos que se arreglen las barras, que eso fue en un principio, y también para que se conozca el deporte, que está creciendo en muchos lados, porque esto se hace en Recoleta, se hace en juntar con gente importante, donde se hacen competencias y esas cosas, ¿viste? Se hacen competencias y está bastante bueno. Entonces lo que nosotros queremos es que se conozca el deporte, ¿viste? Porque es como él es el más chico del grupo, y también es una persona. Tenemos personas grandes que tienen 26 o hasta 30 años. Ah, son grandes. Son grandes esas personas. Sí. Son jóvenes. Y el deporte le queremos mostrar que sirve para todo. Hay buena onda, nadie es peor ni nadie es mejor, ¿viste? Todos nos ayudamos. Aparte de siempre cuando ponerle música, a veces llevamos mate, compramos media luna. Nosotros hacemos ejercicio con nuestro propio peso corporal, es eso la calistenia. Nosotros queremos que se conozca el deporte porque está bastante bueno, la onda es buenísima. Y tanto lo puede hacer las mujeres como las varones. Nosotros queremos que crezca porque se está viendo en todos lados. Y queremos hacer eso. Queremos también tener jugar con todo esto, con el tema del parque, porque es el barrio, ¿viste? Y el parque de Avellaneda es Conocían lo del modelo de gestión. claro, sí. No, más que nada para agregar que si bien es un deporte, la disciplina en realidad está pensada para todos, o sea, está adaptada para gente de lo más chico hasta gente de tercera edad, no es solamente los kilos. Ya podemos ir. No, lo que es importante es eso, y lo que quería agregar es, desde mi opinión, que ustedes están aportando el tema de la idea de hacer la página web. Hoy en día la página web ya quedó bastante obsoleta. Estoy tirando en lo que usamos nosotros como proyecto del parque, que vamos a mostrar a ver qué ejemplo es armar lo que se llama una página de Instagram, que es una aplicación que se puede poner hoy en día, que es un poquito más rápida, y eso lo que se hace es subir fotos directamente y poner un poquito de información nomás de lo que se está haciendo. Ya la gente automáticamente lo ve en las redes y es como es un poquito mucho más rápido. Parecía el Facebook solamente que se sube fotos. Fotos y videos. Fotos y videos, bueno. Escuché bien. Más automático. La propuesta es también agregar, porque supongo que es complementaria de la web, porque te permite otra comunicación, trabajar con una página en Instagram. Es una aplicación, una red social. Es una de las redes sociales que trabaja sobre todo con imágenes. Algo que está de moda, digamos. Algo que está de moda que se usa ahora para comunicar todo esto. Bien. Vamos a tener una reunión especial para el comienzo. Porque, perdón, puedo interrumpir, porque habría como dos, digamos, una es la información de lo que sería cómo está organizada las estrategias, los grupos, la historia del parque, cómo se llega a esta instancia, y otra es la promoción, que ahí por ahí entra el tema de comunicación, son como dos. Pero vamos a hacer una pregunta, porque en esta historia pequeña que hicimos acá, del 2007, el gobierno en caída, el 2008 que aparece el megaproyecto, el 2010 el intento de cambio de ley, y en el 2019, que es lo que estamos pensando ahora, hay una idea que estamos tratando de que la página web lo exprese, que es
decía que acá no pueden hacer lo que quieren con Instagram. No, en realidad eso es la idea de poder sincronizar como está haciendo. La idea de las redes. Sí, vénganse por acá. ¿Se entiende? O sea, no para que nos formamos ahora, pero fíjate, acá hay una... Ustedes, o sea, por ahí, los demás nos vamos a escuchar repitiéndonos algunas cosas, pero está bueno que ustedes por ahí también proponen esto, porque si hay algo que sucede en estos 30 años del CESAB y 25 años del Parque Avellaneda, cómo se han naturalizado los dispositivos que en otros lados no funcionan. Acá se piensan otras cosas, se toman decisiones de otra manera y se trabaja de otra manera. Entonces, una de las cosas que suceden con la forma de grupo de trabajo, como dijo Fabio recién, es esto que decimos, ¿no? Acá el compañero vino con una idea. El que viene con una idea se va con un trabajo. Esto es lo que están haciendo ustedes con su idea del parque de Calistenia. ¿Es con causa o con consejo? ¿Consejo o con qué? No, consejo de Calistenia, porque no iba a escribir y no sabía cómo se escribía. Entonces, fíjense, esto es interesantísimo, pero la cuestión es que se incorpora varias cuestiones a la propia construcción de lo que ustedes están haciendo colectivamente en el parque y a su vez a mostrar esa lógica de cómo aquí las decisiones se toman de manera en una mesa de trabajo y consenso. Todo lo que pueda ir, obviamente va a nutrir, ahora la red tiene una caja más, una caja más. Y por ahí es más dinámica seguramente la caja Instagram, es lógico, que la página, todos los documentos históricos, legales, reglamentarios del parque. Pero el tema es cómo hacer para que esto sirva a un objetivo común, y acá las cosas se hacen de otra manera. Eso es lo que se puede pensar, digamos. Deberíamos trabajar colectivamente y en grupos y después se decide colectivamente. Ese es el punto. Pero eso es una idea, entonces ahora es un trabajo. Yo quería aprovechar, yo voy a contradecir un poco esta idea de que los jóvenes, no sé, saben de redes y los adultos no. Perdón, no sé en qué categoría estás. Joven, soy bastante joven. No, la verdad, o sea, no veo, no sé, casi todo el mundo estaría de acuerdo que la comunicación y el marketing político del PRO en la ciudad de Buenos Aires es muy efectivo, muy eficiente, muy estudiado, muy planificado, y no hay un pibe de 22 años de community manager. O sea, porque tenga 22 años no le vas a saber un carajo de eso. Puede ser o no. Entonces, y por otro lado, hay pibes de 22 años que saben un montón de otras cosas que son necesarias saber para la planificación política, para la planificación de política pública, para un montón de cosas, para diseñar proyectos, por ejemplo, del espacio público, un montón de cosas. Entonces tampoco vamos a dividir tan así. Sí tomo la idea, lo que decía Ricardo, de que viene con una idea, se va con un trabajo, como un buen lema que tenemos acá. Y a lo que voy, sí es eso, o sea, hay un grupo de comunicación que no da abasto con todo lo que hay que hacer. Entonces, una nueva propuesta es bienvenida en la medida que, bueno, pero lo que se necesita en realidad no es un Instagram, es un community manager. ¿Quién está con eso? Porque tener el Instagram que después tiene 40 seguidores y nunca sube nada, y eso sí creo que cualquiera que lo haga sabe que es un laburo. Agarrar una cuenta de Instagram, crearla de cero y llevarla a tener, no 20.000, 1.000, es un laburo. Pero usted no pretendría, en esta lógica nuestra, un community manager. ¿Le ponemos otro nombre o le dejamos eso? A él si no le gusta el inglés, pero el que maneja las redes. Bueno, pregunto, dejamos ese. Pero lo que digo es, más allá de... No, pero fíjate que... Una influenza. Pero, perdón, tiene una palabra que en inglés es lo mismo que en castellano, que es community. Esto es comunidad. Sí. Es community. O sea, lo que estamos hablando, el community o community, como se pronuncia, se refiere a comunidad. Bueno, yo iba a ir a... Entonces, digamos, no quiero descalificar, sino quiero recalificar la palabra
Lorenzo, se acercaron con problemáticas de la zona. Una fue la de Floresta Rugby Club, la del club de rugby que no tenía un lugar donde jugar, y otra fue la de la biblioteca, que eran pibes y pibas mayormente de Galpón, ¿no? Sí, Uno era del Corralón y los Corralón, bueno, otros pero conocidos. la cuestión es que Venían a ofrecer el libro de una biblioteca que no en tenía. realidad tenían Al una final, problemática, por ahora no sé, porque el primero que justo engancharon en Sabín, acá en la puerta, y me contaron todo. Entonces, tenían una problemática que les cerraban un lugar y tenían un montón de libros, sí, hay- estudian bibliotecología, ellos querían poner una biblioteca, pero no tenían dónde ponerla. Acá, en el Parque de Avellaneda, lo que más problema hay es con los lugares, porque la cultura no tiene dónde guardar las cosas, en la otra piscina donde tendría que haber algo hay un escritorio que está cerrado, las cosas abajo se están pudriendo, o sea, no sobran lugares para una biblioteca. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, vengan, escuchen cómo son las cosas, vean con todo lo que hay, qué se puede armar, y de una cosa que era casi buscar un lugar donde poner los libros, salió un proyecto que lo escribieron junto con gente que ya venía trabajando en la mesa, que disfrutó, que les ayudó a que eso sea un proyecto por escrito, que se pueda presentar en el plenario de la mesa, que pueda salir con un acuerdo fuerte, con conocimiento de la mayoría de los actores y sosteniéndolo. Y vinieron durante muchos fines de semana a trabajar gratis, ordenar todo lo que había acá, traer alguna cosa que tenían. Una cosa no tiene nada que ver con lo que habían llegado. Y la experiencia opuesta es la de la gente del Club de Rugby, que vino con una problemática parecida, pero cuando nosotros le propusimos lo mismo, bueno, vengan, metan las patas acá y veamos desde acá qué se puede hacer. No congeniaron, ellos tenían una necesidad urgente que pasaba por otro lado, y su única propuesta era hacer una cancha grande en el parque, semi privatizada, o sea, la cancha del club. Eso no congeniaba, no hubo desde acá se le planteó, podemos hacer otra cosa, podemos hacer esto y esto, pero no podemos tener un acuerdo en cuanto a alambrar un macho de parque y hacer una cancha de rugby y poner vestuarios. Claro, porque no tiene nada que ver con No va a salir un acuerdo, por eso fue la que está de acuerdo. el carácter del público. Entonces, lo que voy es, eso era innegociable. claro, Se eso podía hacer no. cualquier cosa mientras sea público. cerrado al público. Entonces, iba a esto. ¿Se entiende lo que dijimos por verdad? Sí. Bueno, se trata de eso. Claro. Lo que sucede. Iba a esto, y en la medida que hablo mirando usted porque hace poco están viendo, pero digo, en la medida que la metodología, que la filosofía, los enfoques, los conceptos que se trabajan acá, les parezca lo que está bueno, les parezca que es una manera piola de gestionar sobre el espacio público, entonces van a empezar a formar parte, y ya no es, bueno, el grupo de Calistenia o el Community Manager, sino que es como parte de una red, cada uno se va a meter en lo que más le copie. Y es necesario todo el aporte, o sea, no solo porque sos joven saber tal cosa, sino supongo que cada uno estudiará algo diferente, algunos no, otros sí, otros trabajan en tal cosa, entonces todo lo que saben hay que ponerlo, y además son horas de laburo, porque la verdad es esa. Por eso de ahí viene el lema de no, que viene la idea sea con un laburo, porque vamos a estar todos de acuerdo que es necesario, pero si nadie lo puede hacer, no lo hacemos no porque no pensemos que hay que hacerlo, sino porque la lista de cosas que hay que hacer. Y ya con esto termino, pero esto conecta un poco con este ciclo, esta revisión del plan de manejo, está permanentemente atravesado por cuestiones coyunturales. El ciclo de revisión se junta una vez por mes. Entre mes a mes, o sea, entre una vez y la otra que no vemos, en el medio pasan 40 cosas. No podemos simplemente... Pero está bien que sea así, porque no queremos hacer el plan de manejo en el vacío. No queremos hacer el plan de manejo sin pensar qué va a pasar con la reta. No sabemos qué va a pasar con la reta, pero queremos pensar. Entonces, no es una interrupción si esta reunión se habla más del tema del Inti Raymi y de la fogata que de lo que teníamos previsto planificar. En la misma lógica, o sea, no son interrupciones, sino que es al revés, son cuestiones de la realidad que informan al plan de manejo. Entonces, en esa lógica, sí nos podemos pensar, digo, de esto, ¿no? De que pero buenísimo lo que nos ayuda a pensar el plan de manejo, digamos, lo que puede aparecer, como puede aparecer una biblioteca, o puede aparecer un club de rugby, o puede aparecer un grupo de calistenia, un equipo de calistenia, comunidad de calistenia. Me parece
aparece eso, entonces son cosas que por la apertura del parque aparece lo que aparece. Entonces, yo quería sí. son dos cosas, ¿no? En parte, coincidiendo con lo que dice Ariel, de que por ahí muchas veces le ponemos como una sobrecarga y una delegación en los jóvenes, ¿no? Bueno, ellos son los que saben de esto, entonces se van a encargar. Pero en el fondo me parece que tenemos que avanzar en línea con la riqueza intergeneracional de la propuesta, ¿no? Y desde ahí generar algo, un acuerdo, un avance sobre cómo podemos juntar la memoria, que es la historia y todo lo que se viene trabajando y que muchas veces se lo relaciona con los viejos son los que tienen la historia y los jóvenes son los que tienen lo nuevo. Bueno, nosotros ahí hacer una inversión, ¿no? ¿De qué manera podemos trabajar la memoria y lo nuevo entre los jóvenes, los viejos y los que vienen nuevos y los que hace mucho que estamos? Y bueno, desde ahí ver la riqueza de todo este proceso, que agrega un tema más, ¿no? Y desde ahí también entender que los jóvenes, apropiándose de un sector del parque, lo que están construyendo es un modo cultural de apropiarse del parque, ¿no? Y son una movida cultural, como la huaca es una movida cultural, como los diferentes usos del parque son apropiaciones desde una forma de entender que es la forma que vos tenés de sentir que el parque es tuyo. Y de ahí entramos en el proceso que siempre marcó Tito, ¿no? De que sentir que es tuyo, tenemos que avanzar hacia un nosotros. Porque del proyecto personal pasamos al proyecto colectivo, al proyecto comunitario, que no voy a hacer lo que yo tengo, la carpetita que traigo por eso, sino que soy capaz de ponerlo sobre una mesa, trabajarlo con todos, y desde ahí que se enriquezca, que sea mejor y que se fortalezca, en la medida que todos sentimos que ese proyecto es bueno y queremos que salga. Entonces, no es venir con algo cerrado, venir con algo que pasa por un proceso de mejora para que se pueda hacer la realidad y se pueda hacer esto que decimos nosotros, ¿no? Cuando se genera que hay memoria, que hay verdad, puede haber justicia porque el proyecto se va a hacer. Ya sabemos, el parque de Canistena va a ser el mejor parque, va a ser, y va a ser la posibilidad de una diversidad cultural de los jóvenes, una apropiación del parque, de los jóvenes, no tan jóvenes, tenga una valoración dentro de un modelo de gestión. Fíjense la diferencia con el rugby, ¿no? El rugby quería que se lo reconociera, pero no reconocía. No querían cambiar su... Entonces el reconocimiento no es en una sola dirección. Hay reconocimiento cuando nos reconocemos. Entonces, ese proceso es distinto de la biblioteca y es distinto del que están iniciando ustedes, digamos, como decía Fabio. Esta eficacia política, vamos al marketing, es cierto, tiene eficacia política. Aquí hay otras eficacias políticas, como lo que decía Fabio recién. La riqueza intergeneracional, la articulación en esta riqueza, puede producir estas consecuencias. Ustedes se apropian, pero en esa apropiación reconocen que es de ustedes, pero van hacia un nosotros que se consagra en las decisiones de la mesa de trabajo y consenso y en esto que necesitamos, que es el plan de manejo como marco de referencia para que las estrategias tengan un lugar. Seguro que, fíjense, lo que ustedes acaban de decir, les pregunto, ¿no? Y nos sirve a nosotros también para ayudar. ¿Es una estrategia solo deportiva? No, no es solo deportiva, sino cultural. Bien, ¿es deportiva cultural? ¿Solo deportiva cultural? No. También, trabajo, la idea de la Argentina en realidad trabaja otros valores. No solamente deportiva, sino es trabajo respeto, es humildad y trabajo en equipo. Y eso no se pierde en ningún lado. ¿Sí? Por lo menos lo que vas a ver acá es, te doy un ejemplo, acá los competidores mundiales al lado, puedes poner al lado de nosotros y es uno más. Pongo algo que es una palabra difícil, pero lo que significa deportiva, cultural y axiológica, o sea que tiene valores, valores en la relación. Es lo que yo decía, que nadie es peor y nadie es peor. Fíjense, entonces ustedes, el grupo porque estamos revisando el plan de manejo, porque el plan de manejo tendía por ahí, cuando se lo pensó, a compartimientos medio estancos. Fíjense que lo que ustedes
no pueden estar en deporte solamente, porque ustedes también lo que están proponiendo es cultural y trabajan los modos de tratarnos en la relación, los modos que se hacen las relaciones, y eso es lo que sucede en un ámbito como Parque Avellaneda. Acá nos tratamos de otra manera. Entonces fíjense que un proyecto no es solo deportivo, es como que decir que el parque no es solo árboles, espacio público. Fíjense lo que significa el parque para la Huaca. Entonces, todos esos procesos es lo que necesitamos ahora pensar cómo va a dar cuenta el nuevo plan de manejo de estas articulaciones. ¿Y cómo lo expresamos? Esto es una novedad, digamos, porque actualmente hay comisiones de cultura, comisiones de deporte, comisiones de actividades educativas. Claro, y lo interesante, la diferencia entre la comisión es que en la comisión se encarga la comisión y los demás se pueden olvidar. Y si hay que resolver algo que donde hay una pelota, se encarga la comisión de deportes y nadie más. Ustedes despreocúpense que nosotros vamos a pensar todo lo que hace falta para esto. Y ahí vienen los grandes errores, porque el mejor, el mejor aprendizaje que se produce es cuando vos trabajás con todo lo que está girando alrededor de esa idea, ¿verdad? Cuando la persona que va a hacer calistenia o cualquier otro tipo de actividad gimnástica o cultural, deportiva o social, lo pone a disposición para que se converse y se intercambie en un diálogo donde las personas son distintas y las ideas se van a enriquecer en la medida que todos puedan intervenir en su momento sin tener que pedir permiso porque ya se apropiaron del lugar. Esa palabra es básica, hay que apropiarse. Y por eso hablamos de memoria, verdad y justicia, porque si nosotros nos apropiamos y sentimos como nuestra esos conceptos, más fácilmente vamos a tener capacidad o ganas de involucrarnos y de hablar en el momento que se nos ocurra una idea, sabiendo que eso es nuestro de todos, el proyecto que estamos haciendo, y es mejorable siempre, como vemos que sucede en nuestra casa cuando tenemos que hablar, yo que sé, de las vacaciones o del uso del dinero común, ¿verdad? No es que hay uno que, digamos, decide y los demás tienen que callarse la boca. No, acá todos tienen que hablar. ¿Por qué? Porque es nuestra casa y puede dar para muchas cosas más. Esa es la experiencia que hicimos nosotros con el plan de manejo y con la ley que construimos sobre el plan de manejo, y que nos ha dado muchos resultados, porque el parque cambió mucho del año 1989, que es cuando apareció el Centro de Estudios Sociales y Actividades Vecinales, hasta hoy. Y tenemos las fotos también, y las vamos a poner a la vista para que se vea qué era el Parque Avellaneda en aquel tiempo y qué es ahora. Y lo interesante es que nadie nunca había hecho la experiencia esta como la hicimos nosotros, y nos fue muy bien, en satisfacción de todos los vecinos, aunque hay vecinos que están satisfechos pero no entienden qué pasó. Bueno, entonces de eso queremos trabajar nosotros. Queremos compartir, apropiarnos de este espacio que es tan lindo. Es un regalo que hemos recibido de la naturaleza y hemos aportado, hemos trabajado para que sea todavía mejor, y lo hemos logrado. Hoy por hoy se junta la mitad o mucho menos de basura que la que se juntaba en el año 2000, cuando empezó a funcionar el plan de manejo. Bueno, esto es lo interesante.
y estamos compartiendo y discutiendo conjuntamente personas de distintas edades, de distinta formación, de distintos pensamientos, que venimos de distintos lugares de la patria, pero que somos capaces de sentirla como nuestra patria y estamos dispuestos a defender todo lo que eso tiene de diferente, porque eso es riqueza. Digo algo, ¿no? Hoy todos saben que eso se llama Parque Avellaneda y que este barrio es Parque Avellaneda. El gran aporte del CESAR fue haber construido esa posibilidad, porque la gente que vivía en el barrio decía que vivía en Matadero, en Floresta, en Lugano. Y hoy los jóvenes pintan en la pared que son de Parque Avellaneda, hasta los huevos, que está ahí abajo. Ni Floresta ni Matadero, Parque Avellaneda hasta los huevos. Tenemos pintado. Qué poetas que tenemos. Qué nivel de poesía que tenemos. Pero bueno, para nosotros es de mucho orgullo saber que se ha apropiado el nombre, que se ha trabajado mucho para que eso suceda. Y ya poniéndonos en términos de avance, ¿no? Nosotros estamos caminando, mientras vamos revisando el contexto general, porque la planificación que nosotros hacemos siempre decimos que es estratégica y es situacional. Entonces siempre tenemos en cuenta el contexto general y es estratégica en términos de ir vislumbrando hacia dónde vamos, ir definiendo de qué manera vamos hacia ese lugar. En el punto que estamos del camino es que tenemos que empezar a elaborar alguna hipótesis preliminar, o sea, algún modelo de hacia dónde va a ir este plan de manejo. Yo también, haciendo memoria, recuerdo que la primera hipótesis nuestra con un parque destruido y abandonado es, bueno, este parque se tiene que transformar en el mejor parque de la ciudad en el centenario. Imagínense, en 1990, el parque en 2014 cumplió 100 años y ahí había un horizonte. ¿Cómo hacer de un lugar que estaba destruido, abandonado, en la ciudad lo transformaste en el mejor parque? Y bueno, ahí se dio todo un camino y se logró, y hoy le podemos discutir a cualquiera que este es el mejor parque de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en esta nueva revisión tenemos que poner un horizonte, tenemos que de alguna manera vislumbrar hacia dónde vamos. Y me parece que empieza a decantar esta idea de cómo una gestión asociada se enriquece de toda esta diversidad, ¿no? Y desde ahí es que yo tomo el ejemplo de Bolivia, que armó un Estado plurinacional, se animó a plantarse en Latinoamérica y en el mundo y decir que dentro de un país y del concepto de Estado-Nación que rige a los países había una alternativa, que era reconocer que en una nación hay una diversidad de culturas que tienen que ser respetadas y de hecho, bueno, hoy Bolivia no solo tiene el título de plurinacional, sino que, por ejemplo, tiene 2 códigos civiles, entonces vos podés someterte a juicio por el código, podemos decir, europeo, el que trajo la colonia, o el código que tiene los valores de los pueblos originarios. Y desde ahí se despliega toda una cantidad de posibilidades de enriquecer la forma de gestión, la forma de relación de todo un pueblo en el marco de respetar la diversidad. A mí me parece que una hipótesis que podemos empezar a vislumbrar es cómo construir una gestión asociada intercultural, pluricultural o con el título que terminemos poniendo en base al análisis que vayamos desarrollando, pero que tenga esto, ¿no? De qué forma una gestión tiene que definirse y organizarse respetando lo intergeneracional, lo intercultural y todos los cruces que nos podamos dar para reconocer todo lo que está pasando, darle un lugar dentro del espacio de gestión a lo que está pasando en el parque y desde ahí entender que hay la posibilidad de enriquecer el resultado de los procesos que vamos a sostener en el tiempo. Entonces, una primera hipótesis preliminar podría orientarse hacia ese lugar, más allá de que lo sigamos discutiendo. Siempre estas ideas son preliminares. La hipótesis
plantea como diciendo, digamos, como una propuesta. Digamos, y es preliminar porque la llamamos así porque no es fija, se puede ir mejorando. Fíjense que acá en tres minutos pasó de la diversidad a lo pluricultural, a lo multicultural, a lo generacional, o sea, lo podemos ir completando. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Que el sostener, impulsar, recomponer, reproyectar, reelaborar colectivamente la gestión asociada, o sea, puede dar lugar a escenarios de articulación multicultural, digamos, dentro de ese marco. O sea, eso es lo que decimos. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa hipótesis nos va a empezar a plantear, por ejemplo, como pasábamos con el caso que decían de ustedes, algunas dimensiones que van más allá, están atravesadas por esta idea. Vamos a suponer que, vamos a tomarlo como ejemplo, discúlpenos a ustedes, ¿no? Vamos a suponer que esta idea de la calistenia también piensa, como dijeron, la diversidad, o sea, sería congruente, sería coherente con lo que plantea la hipótesis, pues, digamos. Todo lo contrario no funciona. Digamos, pluricultural y sí, digamos, no es una disciplina que está atada a un comportamiento cultural, digamos, y generacional también lo dijeron. O sea, fíjense que se va haciendo coherente la forma de hacer las cosas con una hipótesis, ¿no? Y tiene algunas herramientas metodológicas. Bueno, se hace porque hay una sociedad. Bien, eso tiene procedimientos, hay una mesa de trabajo, nunca se vota, se decide por consenso, se respetan las reglas que se acuerdan, pero siempre, fíjense que esto empieza a dar como un marco de referencia que Fabio está proponiendo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué van a decir? No sé, hay alguien que está de acuerdo. ¿Vos estás de acuerdo? Así nomás. ¿No tenés nada que decir? Desde lo cultural tendría mucho que decir. Entonces, mire, yo quería, porque estuve revisando los archivos del CESAM para ver qué nos ofrece a los 30 años. Es una miniserie de los archivos y he encontrado, por ejemplo, jornada, espera que miren ustedes de qué estábamos hablando a propuesta de Fabio y lo que yo me encontré aquí entre los papeles del CESAM. Vecinos pluriculturales por un espacio de intercambio, identidades, migración y apropiación del espacio público. Espera que lo estoy anotando. Vecinos pluriculturales por un espacio de intercambio. Espacio de intercambio. Sí. Identidades, migración y apropiación del espacio público. Domingo 26 de octubre de 2003, de 15 a 18. Sala de reuniones de la Casona de los Oliveras, Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros en el año 2003 estábamos incursionando en esto que se habló acá como una posibilidad, ¿no? Y nosotros, ¿qué pasa? Nosotros primero tuvimos que descubrir la palabra pluricultural. ¿Por qué? Porque estábamos hablando, ¿qué tenemos que hacer con los bolivianos que cada vez son más en el parque? Y que a los cuales se les atribuye que el parque está sucio y descuidado y que dejan una mala impresión a los visitantes. Primero tenemos que decir que son portadores de una cultura propia, los bolivianos. Y en esa cultura propia, el valor que tiene la tierra es más importante que lo que puede pensar cualquier blanco como yo, o cualquiera que sea blanco o amarillo o chino, digamos. Y estamos hablando de por un espacio de intercambio. Esta palabra intercambio se logró después de varias reuniones de estas, donde no había tantos jóvenes, pero se pensó porque se decía hay que integrar a los bolivianos. ¿Cómo? Y entonces nos preguntamos, ¿hay que integrarlos?
¿Y cómo van a hacer ellos para poner lo suyo propio aquí en el parque? Si nosotros sabemos que lo propio, que es el resultado de la apropiación, eso no se puede manipular, eso es lo que sale, lo que brota de la naturaleza de las personas y de sus propios orígenes, surge de su identidad justamente, ¿no? Surge de las prácticas que ellos tienen en su territorio. Y entonces se dijo, pluricultural es un espacio de intercambio, se dijo, porque nosotros vamos a aportar de nuestra cultura, de los antiguos... Yo me acuerdo que la discusión en ese momento era porque la palabra que usaba era la integración. Los migrantes se tienen que integrar. Entonces nosotros decíamos, no, pero integrar, vos te pones como arriba y el otro tiene que amoldarse a lo que vos tenés. Entonces ahí cambiamos la palabra integración por la palabra intercambio. Nosotros ponemos algo, vos ponés también algo, todos ponen algo, y desde ahí surge un diálogo a lo sumo entre esas experiencias, entre esas culturas, entre esos modos de... Eso lo que vos estás diciendo es el mejor ejemplo de una palabra que tiene una buena fama mal ganada, que es la tolerancia. La tolerancia es eso, yo te tolero. Y aguanto. ¿Desde qué posición te tolero? ¿No? Fíjense que tiene un enorme prestigio la palabra tolerancia y sin embargo marca una posición de superioridad. El que tolera está poniéndose en una posición de superioridad. No de reconocimiento, sino de superioridad. Entonces, ojo, dentro de las buenas intenciones, no dentro de la mala. Estamos hablando de procediendo con buenas intenciones, diríamos, toleramos esto, toleramos aquello. Incluso en términos familiares, toleramos cosas. Pero lo que volvíamos antes, ¿no? En un lugar donde las decisiones son colectivas y son comunes, lo que empieza a instalarse es esta gestión, se enriquece de la diversidad a través de espacios de intercambio, no de la tolerancia. Digamos, aquí el reconocimiento se da porque todos, no solamente los bolivianos, lo que pasa es que las diferencias acentúan que uno es portador de una cultura. Fíjense, los rugbyers eran portadores de una cultura y no quisieron reconocer, digamos, la forma de el espacio de intercambio. Bien. Ahora, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo fue el procedimiento que se usó para llegar a encontrar la palabra pluricultural y la palabra intercambio? Bueno, siguiendo el sistema que tenemos nosotros, los procedimientos que tenemos, aquí abajo dice grupo iniciador, mesa de trabajo y consenso del Parque Avellaneda, vecinos y gobierno, y Centro Cultural Autóctono Guaynamarca, grupo musical de cultura aymara. Y después María José Barballerata y Patricia Flores, pasantes del convenio UBA Flaxo. Quiere decir que un grupo iniciador mezcla, ¿no? Y de esta mezcla salieron la novedad. Mientras no haya mezcla, no hay novedad. La mezcla lo que asegura es que va a ser algo nuevo, porque no es la palabra de uno solo o de un solo grupo, sino que acá hubo en discusión la mesa de trabajo, el Centro Guaynamarca y María José Barbagelata, que eran unas pasantes de un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y Flaxo, que tenían que hacer una tesis. Y entonces les pareció que este era un buen lugar para tratar los temas en un intercambio, justamente, hacer un ejercicio de pluriculturalidad e intercambio. De ahí salió